Vamos a tratar de estar ahí en los evangelios, no nos vamos a mover mucho de los evangelios, entonces vamos a tratar de estar bien concentrados en lo que ahí dice. Y para comenzar, les pido si podemos tener una oración en este momento para que Dios nos dirija en lo que hemos de hacer. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos en este momento, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque tú cuidas de nosotros, tú nos proteges, tú nos sustentas, tú nos tienes con bien. Y Señor, queremos agradecerte por esto y queremos pedirte que en este momento tú hables a nuestras vidas, que nosotros podamos entender lo que tú nos estás diciendo y que nosotros lo podamos poner por obra. Te lo solicitamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces dijimos Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 31. Esto es lo que vamos a leer. ¿Y de qué podríamos hablar con esto? Lo que podemos hablar cuando nosotros leemos esto es acerca de dejar legado. Yo creo que a todos nos interesa eso, dejar legado. Ya eso nos hizo llamar la atención, me gustaría dejar un legado. Esta es la cita y nosotros entendemos, es el Señor Jesucristo quien está hablando, es el Señor Jesucristo quien está respondiendo un cuestionamiento. Vamos a dar un ejemplo de esto, un ejemplo de nosotros, un ejemplo de la vida diaria. Hace algunos años, un famoso beisbolista quedó campeón y fue el jugador más valioso de la Serie Mundial en 2 ocasiones. Él se llamaba Tug McGraw, era famoso en su equipo y era famoso en las grandes ligas. ¿Por qué? Porque era un animador, era de esas personas que tienen mucho ánimo, de esas personas que te agrada ver. Después de terminar su etapa de beisbolista, él se hizo comentarista de béisbol y también era muy atractivo para los oyentes el oír a este comentarista. Él estuvo por algún tiempo como comentarista de béisbol y él hubiera seguido y posiblemente, aunque ya mayor, todavía lo estaríamos oyendo si no fuera porque en el 2003 algo cambió en su vida. ¿Qué pasó en el 2003? En el 2003 a él le dieron una noticia. La noticia que le dieron es: tienes cáncer en el cerebro. Cuando le dijeron eso, a él le dijeron: te quedan 3 semanas de vida. Él pudo vivir, gracias a Dios, por 9 meses. ¿Qué hizo en esos 9 meses? Él le dedicó tiempo a su familia, le dedicó tiempo a dejar algo para ser recordado. Buscó trabajar e invirtió parte de su dinero en buscar una cura contra el cáncer cerebral. Trató de reconciliarse con el pasado que tenía, porque tenía un pasado que lo estaba ahí en su mente y en su mente y en su mente. Anteriormente lo había tratado de ignorar, pero después de la noticia trató de resolver su pasado. En su pasado estaba un joven que se llamaba Tim Trimble. Ese joven un día hizo el descubrimiento más increíble que pudo haber hecho. Se encontró con lo siguiente: él era también un aficionado al béisbol, jugó en las ligas menores y tenía un jugador que le llamaba muchísimo la atención. Y él no sabía que ese jugador era su papá. Este es precisamente, ¿se encontraron y se recibieron con una gran alegría? No, se recibieron con frialdad. Sin embargo, Tug McGraw trató de enlazar su vida con la de su hijo. Volvieron a tener entrevistas y finalmente se reencontraron.
finalmente pudieron enlazar sus vidas. La atracción entre ellos fue tal que trabajaron juntos, vivieron juntos, compartieron tiempo juntos. Tenemos que recordar, él pensaba 3 meses de vida, pero pudo vivir 9 meses. Se hicieron muy cercanos. Al final de su vida, Toc Magro murió en la casa de Tim. Tim escribió una canción. A él le gustaba la música, aparte del béisbol, le gustaba la música country de los Estados Unidos, que alguna vez hemos oído. Y hubo una canción que por 10 semanas se mantuvo en primer lugar. La canción que se mantuvo en primer lugar, que escribió Tim, se llamó Vive como si estuvieras muriendo. Hablaba de un hombre al que le dijeron, vas a morir. Un hombre que le dijeron, vas a morir, y que cambió completamente su forma de vivir hasta ese momento. Entonces nos damos cuenta de que estaba hablando de su papá. Uno se pregunta en este momento, cuando oye un ejemplo de vida como esto, si a mí me quedaran 3 semanas de vida, si a ti te quedaran 3 semanas de vida, ¿cómo vivirías tu vida? ¿La vivirías como la has estado viviendo hasta este momento? ¿O harías algún cambio en tu vida? Yo creo que todos tendríamos que pensar en esto. La sección que estamos leyendo del Evangelio de Marcos, podríamos decir que abarca desde el 11:27 y termina en el 12:40. Ahí, en esa sección, hay 7 relatos de 7 controversias que hubo entre Jesús y los religiosos de su tiempo. Esto es importante para nosotros. Y aquí está una de esas controversias. La controversia es sobre el gran mandamiento. ¿Qué habrías preguntado tú si hubieses tenido la oportunidad de acercarte a Jesucristo? ¿Qué le habrías preguntado después de lo que habías oído, que está escrito versículos previos? ¿Qué le habrías preguntado a Jesús? Nosotros, los creyentes, debemos dejar huellas que perduren. Debemos dejar huellas que perduren. Pero para ello, nosotros necesitamos de Jesucristo. ¿Cómo vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer ante esta situación nosotros? ¿Dejar huellas que perduren? ¿Cómo podré hacerlo? Necesitamos de su dirección. Necesitamos de que Él dirija nuestras vidas. Pero nosotros nos preguntamos, ¿estás tú? ¿Estoy yo dispuestos a someternos a la dirección de Jesucristo? Ahora sí vamos a centrarnos en lo que dice aquí. Un día, aquí está, acercándose uno de los escribas, ahí estamos. Un hombre se acerca a Jesús y le hace preguntas muy importantes. ¿Por qué le hizo preguntas importantes? Realmente no conocemos las circunstancias. No conocemos las circunstancias que lo llevaron a eso, pero estamos seguros de que estaba luchando con cuestiones fundamentales. Por eso le hizo la pregunta que está registrada aquí. En ese momento el Señor Jesucristo estaba rodeado de muchos hombres que estaban empeñados en discutir con Él. Nosotros vimos desde el versículo 18 que esos hombres eran los saduceos, y los saduceos tenían una forma muy particular de pensar. Nosotros podríamos revisar
las creencias de ellos, que eran muy diferentes a las de los fariseos, muy diferentes a las de los esenios, muy diferentes a las de otros dos grupos más que existían en el judaísmo. Pero este hombre no estaba tratando de discutir con Jesucristo. Este hombre escuchó a Jesucristo, reconoció que Jesucristo era diferente, reconoció que había algo completamente diferente en él. Nosotros estamos en contacto con Jesucristo. ¿Cómo reconocemos a Jesucristo? ¿Qué categoría le estamos dando? Entonces, este hombre dice, este es diferente a todo lo que he escuchado. Él era un escriba y actuaba como escriba. Entonces se acerca y va directo al grano, inmediatamente al grano. La pregunta aquí, él hizo algo con Jesucristo. ¿Qué estás haciendo tú con Jesucristo? ¿Qué estoy haciendo yo con Jesucristo? Nosotros nos vamos a dar cuenta que en este corto pasaje hay dos secciones muy importantes. La primera podríamos decir que es un legado de amor, de amar a Dios por completo. Esa es la primera. Y la segunda, un legado de amar a los demás por completo. Eso es lo que es lo que Jesucristo nos está indicando. Marcos 12, desde el 28 y hasta el 30 es la primera sección. Vamos a dejar aparte el 31. Y la hemos leído, pero voy a ir leyendo algunas secciones. Acercándose, uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dentro de estos que nosotros vemos como el principal mandamiento, nos damos cuenta que primeramente existe una interrogación. ¿Cuál es esa interrogación? Jesucristo fue cuestionado. Jesucristo fue cuestionado. ¿Cómo fue cuestionado? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesucristo responde, y responde con lo que ellos conocían muy bien, con el Shema, que básicamente es escucha, oye, para nosotros. Es una llamada de atención. Esto es lo que tienes que saber. Esa parte tan esencial para el judaísmo está en Deuteronomio, desde el capítulo 6, desde el 4 y hasta el 9. Y creo que nos lo sabemos de memoria. Es tan importante para el pueblo judío esto, que los niños es lo primero que memorizan. Un niño judío lo primero que memoriza es este pasaje bíblico. Nos damos cuenta, son tan preciadas estas palabras que ellos lo escriben en pequeños pergaminos y los ponen junto a las puertas de sus casas, en unos compartimientos pequeños. Cuando tengamos oportunidad y veamos la puerta donde habita una persona judía de convicciones, nos vamos a dar cuenta que todavía los tienen. Los enrollan, los introducen y marcan las puertas de sus casas. Pero está preguntando un escriba, y los que están ahí son saduceos, es decir, son personas religiosas, son personas conocedoras. El pueblo de Dios, Israel, sabía esto perfectamente, no le estaban dando novedades. Entonces, nos damos cuenta de algo: amar a Dios
con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y todas las fuerzas, eran bien conocidos por todos. No le estaban dando ninguna novedad. Pero aquí está lo novedoso. Conocer la verdad es muy fácil. Ejecutarla es la parte difícil. Todos nosotros conocemos la verdad, pero tenemos que aplicarla en nuestras vidas. Esa es la parte difícil. Y luego, dijimos, había una interrogación, pero también hay una implicación. Nosotros nos preguntamos, ¿qué implica amar a Dios con todo el corazón? O mejor dicho, ¿qué es lo que no implica? Vamos a Marcos 10, del 17 al 22. Marcos 10, del 17 al 22. ¿Por qué vamos ahí? Porque quiero que leamos las mismas porciones. Otro hombre se acercó al Señor Jesucristo. Y fíjense lo que sucedió. 10:17. Vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó. Hincando la rodilla delante de él. Esto no se hace ante cualquiera. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo le dice directo, sin ningún contratiempo. Los mandamientos sabes. Es lo que decíamos hace un instante. Es muy sencillo sabernos la Biblia. Nos la sabemos perfectamente. Nos preguntan versículos y salen uno y otro y otro y otro y otro. Eso es fácil. Los mandamientos sabes. 19, continuamos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas mentiras, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre está ahí arrodillado y le dice, yo he cumplido con todo lo que dice la ley, yo lo he hecho. Ahí está, 20. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Era así? No era así. Lo que estaba él afirmando es que él cumplía con las cuestiones religiosas, el hacer lo que le solicitaba su religión, el judaísmo. Creía que haciendo esos ritos, los ritos que hacían esas personas en ese tiempo, con eso era todo lo que necesitaba. Creía que podía comprar mediante limosnas lo que quería saber, pero sigue arrodillado y está esperando una respuesta. Es evidente que ese hombre sabe que algo le falta. Sabe que algo le falta. Y ahí es donde viene el 21. Y qué sorprendente esta porción del 21. Entonces, Jesús, mirándole, le amó. Quisiera imaginarme en una situación así. Quisiera poder preguntarle a Jesucristo y no decir, he hecho solamente lo externo. Quisiera sinceramente decir, he hecho lo que me has pedido. Pero la verdad, Jesucristo sabía, conocía perfectamente la vida de esa persona, así como conoce tu vida y la mía. Y sabe que aunque estemos hincados, no estamos ahí. No estamos por completo ahí. El Señor Jesucristo le dijo, 21, una cosa te falta. Ah, caray, pues si yo he cumplido con todo.
¿Lo conocería? ¿Serían de la misma ciudad, de la misma aldea? No, pero Jesucristo es Dios. Jesucristo sabe hasta lo que ocultas tú y lo que oculto yo. Sabe perfectamente. Entonces se fue a un punto muy especial. 21. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué haríamos si nos dijera Jesucristo, esto tienes que dejar? Porque el hombre hizo algo, y esto es para nosotros, esto es para mí y es para ti. Él sabe perfectamente lo que estamos haciendo mal, lo que hiciste mal hoy, lo que hiciste mal ayer, lo que hiciste mal antier, y lo que quieres hacer mal esta tarde y mañana. Él lo sabe todo absolutamente. Veamos que la reacción del hombre cuando Jesucristo le dice eso. Afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No amaba tanto a Dios como sabían los judíos que se debe amar a Dios. Había un amor que estaba estorbando. Ese era su problema. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Podemos decir, amaba demasiado sus riquezas como para desprenderse de ellas. Y mientras no estemos dispuestos a esto, no podremos obtener lo único que nos falta. Lo único que nos falta para tener nuestra vida plena, completa, íntegra, feliz, gozosa, es Jesucristo. Jesús lo amaba, mirándole le amó. Pero el hombre que acudió ante él, no podía desprenderse de algo. No podía desprenderse de lo que realmente amaba, sus riquezas. ¿Qué amas tú? ¿Qué amo yo? ¿Realmente nuestra prioridad es Jesucristo? ¿Estamos amando a Dios como Él quiere, como Él se merece ser amado? ¿O como que lo amamos? ¿O como que estamos en la condición de Él, de que aparentamos lo que es necesario hacer? Él aparentaba lo que era necesario hacer. Pero aquí, en esta respuesta, en esa aflicción, en ese retirarse, Él demostró una cosa. Demostró que había sido falso, que su vida era una falsedad. Afirmaba, yo he cumplido toda la ley, todas las enseñanzas que están detrás, todas las he cumplido. Pero cuando se marchó, demostró que había faltado al primer mandamiento: amar a Dios con toda la intensidad del corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma. ¿Por qué? Porque había algo que también amaba. Entonces, el amor completo y total no se lo estaba entregando a Dios. Él cayó en la categoría de que conocía la verdad, pero no la ponía en práctica. Y ahí es el cuestionamiento para mí y para ti. Yo sé que conoces la verdad, sé que la conoces ampliamente, que la has estudiado a profundidad, pero la pones en práctica. Y si me lo quieren regresar, está bien regresado, porque ya Dios ayer me lo regresó todo. Me dijo, cuídate de lo que vas a hablar, porque hay muchos golpes para ti.
¿Cómo podemos nosotros usar todo esto? Tenemos que recordar cosas de la historia para darnos cuenta si nosotros seríamos capaces de hacer cosas como las que las iglesias fervientes del inicio hicieron. Buscamos en la historia y nos damos cuenta, cuando los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano, hubo 2 pestes, 2 enfermedades increíbles, como la que acabamos de vivir hace un tiempo. Y entonces, ¿qué hicieron los miembros del Imperio Romano? ¿Qué hicieron los ciudadanos romanos? Los ciudadanos romanos, al ver los cadáveres en las calles, al ver la putrefacción de esos cuerpos, al ver que esto ensuciaba el entorno y que la enfermedad y la suciedad avanzaban, ellos se fueron. La epidemia llenó de terror a la gente, llenó completamente de terror. No había cura, no había esperanza, no había ponte cubrebocas, lávate las manos, no había eso. Te quedas y te mueres. Entonces dejaron a sus familiares enfermos en sus camas, huyeron para salvar sus vidas. Los cristianos no huyeron. ¿Por qué no huyeron? Porque Cristo no habría huido. Por eso no huyeron. ¿Cuántas personas salvaron los cristianos? Llevándoles agua, llevándoles alimento. Una gran cantidad de personas. No existe la cifra. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos murieron por haberse quedado? Tampoco existe la cifra. Pero Jesucristo no habría dejado a los enfermos. Ellos iban a hacer lo que Jesucristo hizo. Jesucristo se habría quedado. Jesucristo los habría amado. Entonces hicieron lo mismo que habría hecho Jesucristo. Por eso el Imperio Romano cambió drásticamente. No podía ignorar las acciones de esas personas que amaron a Dios, que estaban dispuestas a dar su vida en servicio de Dios. No se puede obligar a una nación a seguir a Cristo con imposiciones, con leyes. Las personas se les ama o no se les ama. El amor puede cambiar a las personas. Nosotros tenemos que darnos cuenta. Nosotros queremos decir la verdad. Queremos compartir el evangelio, pero tenemos que amar a las personas a las que llevamos el evangelio. El amor tiene más poder que las muchas palabras. Nosotros tenemos que estar atentos. El amor tiene más poder incluso que el poder político, incluso que el poder económico. No hay una sola acción que defina a una persona que ama a Dios completamente. Una acción que diga, por esto está definido. El legado de Jesucristo continuó a la vida, a través de la vida de esos cristianos en Roma, con sus vidas llenas de amor, que condujeron a decisiones para salvación. Entonces nos damos cuenta que el legado de amar a Dios por completo es importante, porque produce decisiones. También hay otro legado, el legado de amar a los demás por completo. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les habían respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Saltamos al 31. El primero ya lo vimos. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesucristo añadió el mandamiento de amar a los demás como a ti mismo. En aquella época, tenemos que acordarnos,
lo que estaba viviendo Jesucristo, con quienes estaba teniendo las controversias, y había un debate entre dos puntos de vista. El primer punto de vista: hay que cumplir los mandamientos por sobre todas las cosas. Había que cumplir los mandamientos, incluso por encima de las personas necesitadas. Necesitamos, por sobre todo, cumplir. Y nos damos cuenta que aquí estamos en una situación muy parecida, una historia muy similar. Aquí hay una persona con una necesidad de una respuesta. Vamos a ver cómo Jesús responde a la pregunta. Lucas 10:26. Vamos a la pregunta ante una persona que quiere respuestas. Lucas 10:26. ¿Que alguien lo lee, por favor? Mientras yo tomo aire. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. 28. Haz esto y vivirás. Después de esto nos damos cuenta que el cuestionamiento es el mismo. El cuestionamiento se trata exactamente de lo mismo. Pero después de este versículo vemos lo que sigue. Lo que sigue es que cuenta una historia para dar una enseñanza. Cuenta la parábola del buen samaritano, así la conocemos nosotros. Eso ante los judíos, eso muy posiblemente hizo que el pueblo se estremeciera. ¿Por qué? Había que cruzar barreras raciales, y nosotros nos acordamos de la entrevista entre Jesucristo y Jesucristo y la samaritana. Juan 4:9. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí, y nosotros recordamos cuál es el origen de esto. Y uno dice: pero yo quiero tener la recompensa de parte de Dios, yo quiero cumplir los mandamientos. Ser un buen prójimo implica lo que hizo Jesucristo. Jesucristo amó perfectamente, y nosotros tenemos que amar como Él ama. Él era constantemente criticado, y lo recordamos perfectamente, porque era amigo de los pecadores. Otra vez Marcos, capítulo 2, 15 y 16. Marcos 2, 15 y 16. Nos lo sabemos porque lo vimos en una película. Muchos publicanos y pecadores, no voy a leerlo todo, estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Y los escribas y los fariseos, viéndole: ¿qué es esto? Que Él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Podemos decir: el Señor Jesucristo los amó a todos. ¿Hasta cuándo? Hasta que exhaló su último aliento. Y gracias a Dios, porque esa es la parte física. Pero en este momento todavía Él sigue amando a publicanos y a pecadores. Él sigue amando, y Él sigue haciendo lo mismo que hizo mientras físicamente estaba vivo. En el momento de la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amor, amor y amor. Un escritor americano cuenta la historia de un estudiante de medicina. Lástima que no vinieron los estudiantes de medicina. Ese estudiante de medicina se convirtió al cristianismo,
Pero se convirtió al cristianismo luego de un tremendo camino de dudas, de preguntas, de incredulidad, en una etapa de su vida. Hubo un tiempo en que una enfermedad le mantuvo alejado de clases por 10 días. Estaba en primer semestre. Durante esa ausencia, 10 días sin estudiar. ¿Te acuerdas, verdad? 10 días sin estudiar es trágico. Estaba llevando bioquímica. Eso es real. No lo estoy inventando porque no está. Y un compañero creyente, hijo de Dios, discípulo de Jesucristo, tomó apuntes, hizo anotaciones, anotó las tareas y se los llevó a ese otro joven. Tomó de su tiempo para darle a otro. Esa persona ayudó a este otro a ponerse al día. Años más tarde, ese estudiante de medicina, no cuenta él, Palmer, que es el escritor, si pasó o no pasó, Pero una cosa importante, se convirtió al cristianismo. Y él comenta, ¿tú sabes que esto no se hace? ¿Cómo voy a andar yo preocupándome por otro? Yo la verdad, yo no lo habría hecho, pero él me ayudó sin alardes y sin quejas. Estuvo ahí día tras día, llevándome tareas y tareas y tareas. Un día yo tuve que decirle, ¿por qué haces todo esto? Y él me contestó, tengo que actuar como Jesucristo. Él le dijo, ¿me invitarías a ir a tu iglesia? Lo invitó. Tiempo después él recibió a Cristo. Dice el escritor del libro, el mejor homenaje que he oído sobre un cristiano fue el que dijo ese estudiante. Me sentía más vivo cuando estaba con este amigo. ¿Cuál de nuestros amigos ha dicho eso? ¿Cuál de nuestros amigos ha dicho eso? Jesucristo nos dijo, ama a tu prójimo. Recordemos historias conocidas para nosotros, cabras y ovejas, proceso de separación, las cabras por acá, las ovejas por acá. ¿Por qué por qué soy desechado, por qué soy aceptado? ¿Por ser cabra? ¿Por ser oveja? Mateo 25, el factor decisivo para esa separación. ¿Quién amó a los demás? Ese es el factor decisivo. Seremos separados según lo que somos. Según lo que somos, fíjense, según lo que somos. Somos creyentes y decimos en voz alta o interiormente, amén. Lo decimos, pero hay una pregunta. Lo que somos determina lo que hacemos. ¿Estás haciendo lo que hacía Jesús? ¿Estás haciendo lo que hacía Jesús? Si eres creyente, tienes que hacer lo que hacía Jesús. Él dejó un legado de amar a Dios por completo, un legado de amar a los demás por completo. Todos dejamos un legado, para bien o para mal. Todos vamos a dejar un legado, vamos a dejar huellas detrás de nosotros. Seremos recordados por nuestra generosidad o por nuestro egoísmo. ¿Por qué me van a recordar las personas? Volviendo con McGraw, ¿cambiaría tu vida si supieras que te queda muy poco tiempo de vida?
¿cambiarían tus prioridades si supieras que la vida se te está escapando? Tocamos y preguntamos, Dios no lo quiera, pero si usted muriera hoy, ¿sabe a dónde iría su alma? Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos queda. Ni siquiera he oído la canción de Tim McGraw, pero estoy viviendo como si estuviera muriendo. Estoy viviendo con toda la intensidad con que puedo. Yo sé que no podemos hacerlo solo. Ni tú ni yo podemos hacerlo solos. Necesitamos de Cristo. Necesitamos de su Santo Espíritu. Pero en este momento, Jesucristo te quiere hacer un ofrecimiento. Te quiere ofrecer su misericordia y su amor. Quiere transformar tu vida. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tuve que hacer yo? Al darme cuenta de todos mis errores, al darme cuenta durante estos últimos 3 días de la misericordia de Dios, yo le tuve que decir, sí quiero tu misericordia. He fallado y he fallado mucho. Te pido que me llenes con tu Santo Espíritu. Te pido que me des tu poder. Te pido que me enseñes a amar a los demás. Y te pido por sobre todas las cosas que siempre te ame a ti como la prioridad de mi vida. Quisiera dejar un legado como el de McGraw, como el de Tim, pero sobre todo un legado como el de Jesucristo. Todo comienza con una aspiración. ¿Cuál es tu aspiración? ¿Te gustaría dejar un legado como el de Jesucristo? Señor Dios, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque sabemos perfectamente tu palabra, porque la conocemos con una intensidad increíble, porque la podemos repetir de memoria, al igual que lo hacían quienes rodeaban a Jesucristo. Tenían una intensidad increíble, pero no practicaban lo que tú estabas diciendo. No practicaban lo que Dios había dejado escrito para ellos. Hacían lo que era necesario, las apariencias. Pero es tiempo de dejar atrás las apariencias. Dios nos conoce y nos conoce perfectamente. Él en este momento nos está mirando, nos está amando y sabe qué es lo que nos falta. Una cosa te falta, le dijo al hombre de la historia. A mí, en estos 3 días pasados, me lo dijo. Y hoy Dios te quiere decir a ti, una cosa te falta. No es real que me estás amando a mí por encima de todas las cosas. Una cosa te falta. Toma una decisión. Preséntate delante de Dios. Preséntate delante de Dios y dile, es cierto, he amado más mis posesiones, he amado más mis habilidades, he amado más los deportes que me atraen, he amado más muchísimas cosas, he amado más mi familia, he amado muchas, pero muchas cosas. Y tú, Señor Dios, debes ser la prioridad de mi vida. Los que estamos aquí, en algún momento hemos dicho ser creyentes. Yo no sé si lo seas,
pero Dios y tú lo saben. Si no eres creyente, a pesar de tener 20 años o 30 años aquí, este es el momento para que tú le digas: quiero convertirme en un hijo tuyo. Quiero reconocer mi pecado, arrepentirme de él y confiar en ti, Jesucristo. Son un pequeño grupo y yo te voy a pedir que te acerques a esa persona con quien tienes confianza y le digas: es real lo que se dijo hoy. Yo nunca había tenido a Jesucristo. La gran mayoría tenemos a Cristo, pero hemos vivido nuestras vidas como hemos querido. Este es un momento donde volvemos a preguntar: ¿y si te quedaran unos minutos de vida? ¿Y si te quedaran unas horas de vida? ¿Y si te quedaran unos días de vida? ¿Cambiaría tu actuar? ¿Cambiarían tus prioridades? Yo quisiera invitarte el día de hoy. Tú lo has escuchado ya, con esta es la tercera ocasión. ¿Te gustaría actuar diferente? ¿Te gustaría dejar un legado de amor similar al de Cristo? Tú estás en esta condición y tienes que decidir. Y te quiero preguntar directamente a ti. Dios me preguntó directamente a mí en los 3 días pasados: ¿deseas parecerte a mí? ¿Deseas ser recordado como un discípulo de Cristo, como un hijo de Dios? Si tú tienes este deseo, yo te voy a pedir: no te limites, no te detengas, no te abstengas. Levanta tu mano y dilo. Di la verdad, esta es con Dios y con nadie más. Amén, amén, amén. Gracias, Dios, porque tú hablas a nuestras vidas, porque tú no nos puedes. No estás contento con la forma en la que hemos estado y sin embargo hoy nos ofreces una oportunidad más. Te abstuviste, pero estás pensándolo, te estás deteniendo, estás reteniendo lo que Dios quiere ver. Levanta tu mano y dile: yo también quiero estar en esa situación de conocerte y entregarte mi vida por completo. Amén por todos aquellos que han decidido, Señor, y te agradecemos porque tú eres bueno, porque tú eres amoroso. Y Señor, enséñanos a amarte, que nosotros tomemos la decisión constante y continua de amarte por encima de todas las cosas y amar a los demás como a nosotros mismos. Te lo solicitamos, Señor Dios, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.